Bueno, bendiciones para todos los que nos están visitando en esta ocasión. Vamos a grabar en este canal, en defensa de la fe, un tema titulado La Gracia. Y vamos a tener como base o principio la carta a los Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 solamente, que voy a permitirme leer. Y dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pues bien, vamos a tratar algo sobre la doctrina de la gracia. Creo que la doctrina de la gracia es la doctrina madre de todas las enseñanzas que tienen que ver con la salvación del hombre, con la redención del ser humano a través de Jesucristo. De la gracia dependen todos los demás beneficios que el hombre pueda recibir, como empezando con la salvación, con la justificación, con la redención, con la vida cristiana, con la herencia y con la coherencia juntamente con Cristo. La gracia está por encima de todo. Nació en mí el interés de tratar sobre este breve pensamiento, sobre este pensamiento de una manera breve, por estar viendo y oyendo un programa de Leonardo Abdala, donde habla él sobre el bautismo. Y esto fue lo que a mí me llamó la atención, porque él dijo que el nombre del bautismo es gracia. ¿Qué está haciendo él con esto? Está diciendo que el bautismo está sobre todas las demás enseñanzas del Señor Jesús. Que el bautismo estamos hablando del acto de la inmersión en el agua, que el bautismo está por encima de todos los demás beneficios que el hombre arrepentido y salvo por la gracia de Cristo recibe. Me llamó mucho la atención que hablara de esa manera, que pusiera incluso el acto del bautismo, la inmersión en el agua, sobre todas las enseñanzas de la Biblia, y el decir que en el bautismo se consigue todo, se alcanza todo, se logra todo, pues entonces está haciendo totalmente a un lado a Cristo, está nulificando la capacidad salvadora, redentora de Cristo Jesús a través de su sacrificio. Gracia, en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras,
Cuando leemos la palabra gracia, estamos entendiendo que está hablando de un favor que nosotros recibimos de parte de Dios, pero que no merecemos. Esto es un favor no merecido. Eso es la gracia de Dios, un favor hacia el ser humano que el ser humano no merece. Imagínense que el apóstol Pablo dijera, sustituyendo la palabra gracia por bautismo, porque somos salvos, porque por el bautismo somos salvos. Imagínense que Dios le dijera al pueblo de Israel en el libro de Oseas capítulo 14, versículos 4 al 7, te amaré de puro bautismo, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, amaré de pura gracia. Imagínense cambiar la palabra gracia por bautismo y decirle, te amaré de puro bautismo, en vez de decir de pura gracia. Así que ya con eso ya nomás vemos una situación nada razonable, nada correcta, nada aceptable. Imagínense si Pablo dijera en la carta a los romanos que tenemos entrada por la fe a este bautismo. Pero cuando dice eso, se está refiriendo a otra cosa que ya lo veremos dentro de un momento. Entonces, Pablo escribiendo a los Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Pablo está diciendo aquí que Dios nos ha hecho un favor que nosotros no merecemos, de ser salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Que aún la fe que el hombre pone en Jesucristo para ser salvo, aún esa fe no es algo que nazca de la capacidad o de la potencialidad mental, psicológica del ser humano, sino esa capacidad es puesta por Dios en el hombre para que el hombre voluntariamente pueda ejercer fe en Dios. El hecho de poner fe en Cristo no nace del hombre. Dios ha puesto esa capacidad en el hombre. Por eso dice que es don de Dios, es un regalo de Dios, la fe que el hombre tiene para ponerle en Cristo Jesús y así obtener la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Eso es lo que está diciendo Pablo cuando dice que somos salvos por gracia, somos salvos por medio de la fe, y que no es un asunto nuestro, todo es por el gran amor de Dios que quiso hacernos ese favor de salvarnos, poniendo Él todo lo que es necesario en el mismo hombre para que el hombre pueda ser salvo. Por esa razón, encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Oseas, las siguientes palabras que Dios le dice al pueblo de Israel en el capítulo, permítanme encontrar un momento el versículo, Oseas capítulo 14,
versículo 14, capítulo 14, versículo 4 y versículo 7, o más bien del versículo 4 al versículo 7, dice así la palabra de Dios: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Por supuesto que esta es una promesa hecha por Dios al pueblo de Israel, pero ya desde acá, con relación al pueblo de Israel, estamos viendo que todos los beneficios que Dios le promete al pueblo de Israel es por su gracia, es por un favor que le quiere hacer al pueblo de Israel, favor que el mismo pueblo no merece. Así, de la siguiente manera encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 14, 16 al 17, que nos dice de la siguiente manera: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia, lleno de bienes, lleno de favores y de verdad. ¿Para qué? ¿O para quién? Para dárselo al hombre, al ser humano. Verdad y todos los favores que pueden ser, que son benéficos, positivos al ser humano. En el versículo 16, Juan el Evangelista dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. En Cristo Jesús encontramos todo. En Cristo Jesús no hace falta absolutamente nada. En Cristo Jesús hay todo lo necesario de manera suficiente y eficiente para el hombre, para el pecador, porque de su plenitud tomamos todo, dice Juan el Evangelista, y gracia sobre gracia. Al hecho de la redención viene la justificación. Al hecho de la redención viene la consagración, viene la herencia y la coherencia juntamente con Cristo Jesús. Todos los bienes que podamos recibir vienen de Cristo, y el cristiano tiene esa seguridad de la que Juan nos está hablando aquí, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, favor inmerecido sobre favor inmerecido, todo lo recibimos, todo lo encontramos exclusivamente en la persona de Jesús, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, no dice pero el bautismo, no, sino la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que el evangelista Juan nos empieza afirmando
que de Cristo recibimos gracia sobre gracia, y que la gracia y la verdad salvadora, la verdad que es su palabra, y la verdad encarnada que es Él, viene precisamente de Jesucristo. Ahora veamos lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en el capítulo 5 de su carta a los Romanos, versículos 1 y 2, nos dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Somos, dice Pablo, justificados por la fe. En este capítulo 5, versículo 1, resultado de la fe, tenemos paz para con Dios. Es otro resultado de la gracia. Es otra gracia, resultado de la gracia de Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada, por quien también tenemos entrada a esta gracia, no, dice, a este bautismo, en la cual estamos firmes. Tenemos entrada a esta gracia de Dios, a esta gracia de Cristo, por la fe. Y esa debe estar totalmente establecida en nuestra mente y en nuestro corazón para permanecer firme, por quien también, es decir, por Cristo, tenemos entrada a esta gracia. ¿Cuál es esta gracia de la que está hablando Pablo aquí? Es la justificación por la fe y la paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en la cual debemos estar firmes, permanecer firmes, continuar firmes en esta gracia, no ser volubles, no ser débiles, no pecar de inocentes, pedirle a Dios que nos dé la capacidad de entender, de profundizar y comprender su palabra. Porque aquí dice, por quien también tenemos entrado por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y no mañana ser cambiantes, ser volubles, por no tener firmeza en que tenemos entrada a esta gracia por Cristo, a esta justificación por la fe, a esta paz para con Dios que se consigue por medio de la fe. Pero no está diciendo aquí que tenemos entrada por Jesucristo a este bautismo. No, sustituyendo la palabra gracia por bautismo, no está diciendo que tenemos entrada por la fe a este bautismo, sino tenemos entrada por la fe a esta gracia y permanecer firmes en ella. No mañana decir ahora, no, resulta que siempre ya no es por gracia, no es por la gracia de Dios, sino que es porque yo me bauticé. El bautismo me dio entrada a la justificación, el bautismo me dio entrada a la paz con Dios. No, señores, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, permanecer firmes, en que es la gracia de Dios
la que nos abre la puerta de la justificación y nos abre la entrada a la paz mental, espiritual con Dios. Y además, no solamente estar firme, sino gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en su capítulo 5 a los Romanos, versículos 1 al 2, pero en el capítulo 3 de esta misma carta, versículo 24, nos está diciendo: lo siguiente: Romanos 3, 24 dice de la siguiente manera: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí no dice por cuanto todos pecaron menos uno o una persona, no, por cuanto todos pecaron. Está hablando Pablo de los seres humanos, total y puramente humanos. No está hablando de Cristo. Aquí Cristo está excluido. Él era humano, pero a la vez era Dios. Era Dios humanado, era Dios encarnado. Por lo tanto, Él no entra en esta declaratoria que el apóstol Pablo dice en el versículo 23, cuando afirma que cuando todos pecaron, por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios. Aquí tenemos que hacer a un lado a Cristo. Aquí solamente se refiere Pablo a todo ser humano que vino a este mundo por el proceso natural de la procreación y el nacimiento físico a este planeta. Solamente es una referencia del apóstol Pablo al ser humano que nació de un hombre y de una mujer. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero, dice el apóstol Pablo, siendo justificados gratuitamente por su gracia. En el capítulo 5 dice justificados pues por la fe, pero aquí Pablo dice justificados gratuitamente por su gracia. Él, Dios, Cristo nos declaró justos, aceptó la fe que pusimos en Él, pero porque Él quiso hacerlo de manera gratuita, sin cobrarnos nada, sin poner nada bajo nuestra responsabilidad. Nosotros no pusimos nada para que Dios nos haya ofrecido y declarado justos delante de Dios, siendo justificados. No dice serán justificados, ni dice tampoco que serán justificados poco a poco. Cuando el hombre se entrega a Cristo, aunque él sigue estando en la carne y tiene debilidades, Dios, por la sangre de Cristo Jesús, lo ve justo, lo ve limpio delante de Él. Por eso el apóstol Pablo dice que somos justificados gratuitamente, sin cobrarnos, sin exigirnos
a nosotros poner algo para poder ser justificados. Solamente somos justificados porque Él nos ama, y por ese amor tan inmenso y tan grande que Él tiene para la corona de su creación, que es el ser humano, nos justifica gratuitamente por su gracia. Eso es lo que nos dice Romanos 3, 24. Tito 3, versículo 7, también dice que somos justificados por gracia de Dios. Nada puede hacer el hombre, nada pudo hacer el hombre, ni Dios permitió que el hombre hiciera algo para obtener el perdón, la salvación y la vida eterna. Porque si Él hiciera algo, entonces ya no sería por gracia, sino sería por la capacidad del ser humano para hacer algo por su propia redención. También nos dice en la carta a Tito que Dios aparta y llama, no dice por el bautismo, sino dice que Dios aparta y llama por su gracia. En la carta a Tito es donde el apóstol Pablo dice estas palabras, 3, 7. Pero voy a permitirme leer tres versículos anteriores. Cuando se manifestó la bondad de Dios, desde el versículo 4 de Tito 3, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Aquí ni obras de la ley, ni obras buenas que el hombre pueda hacer, da la salvación al hombre. El apóstol Pablo dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. No dice por el lavamiento de las aguas del bautismo, regeneración. El momento que Dios crea una nueva vida, en una vida vieja, en ese momento Dios nos salvó y nos lavó de todos los pecados, como dice en Apocalipsis 20. Estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. No es el bautismo, es, dice aquí, por su misericordia, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia, miren el apóstol Pablo hablando de la gracia y de la gracia y de la gracia de Dios, mientras los hombres quieren hacer a un lado a Pablo y decir que el hombre se justifica, que el hombre se salva, que el hombre recibe el Espíritu Santo, que el hombre nace otra vez por el agua. Qué tristeza que el hombre sea tan testarudo, tan ciego espiritualmente, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Todo
verdadero cristiano tiene esperanza de la vida eterna y en la vida eterna, pero debe saber, y nosotros lo sabemos, que para tener esa esperanza tenemos que ser justificados, y que esa justificación nace del corazón de Dios, nace por la gracia de Dios, no por el bautismo. Dios aparta, nos dice el apóstol Pablo en Tito 3, versículo 7, que nosotros venimos al Señor por su gracia, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos. Entonces Pablo le dice a Tito que Dios aparta y llama al hombre para que el hombre sea salvo, no por el bautismo, sino por su gracia. Dios aparta y llama por su gracia. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1 y versículo 6, dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No quiero entrar aquí al fondo de este versículo cuando habla de acusando a los Gálatas de seguir un evangelio diferente. Solamente quiero enfatizar en que el llamado de Cristo al pecador para ser salvo es en base a la gracia de Dios, a la gracia de Cristo. Aquí dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Dios llamó al pecador hacia Él por la gracia de Cristo, no por el bautismo. Eso es lo que afirma el apóstol Pablo, que Dios aparta, que Dios llama al hombre por la gracia suya, por la gracia de Cristo. Eso es lo que nos dice y nos afirma la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Lo mismo es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, cuando dice de esta manera, capítulo 1 de la carta a los Colosenses, versículos 4 al 6. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿A qué le llama aquí Pablo la gracia de Dios en verdad? Dice el versículo 4:
habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que se está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y en el versículo 6 dice, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. A través del Evangelio de Jesucristo se conoce la gracia de Dios en verdad. Se conoce que el amor de Dios da para el hombre el favor que no merece el pecador gratuitamente, y es Dios quien pone la mayor parte para que el hombre sea salvo, según lo que dice aquí el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Lo que hemos oído a través de la palabra verdadera del Evangelio, que también es la gracia de Dios, lleva al creyente a crecer, a recibir, como dijo Juan en el capítulo 1, de gracia en gracia. Así es que somos llamados por la gracia de Dios, no somos llamados por el bautismo. Cuando el pecado abundó, en la carta a los Romanos, capítulo 5, ahora el apóstol Pablo nos dice la siguiente palabra. Nos dice así, pero quiero leer unos 2 versículos anteriores. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por el pecado de un hombre, Adán, vino la condenación a toda la humanidad. Y de la misma manera, por la justicia de un hombre, Cristo, a todos los hombres llegó la justificación de vida. Esto es, que de Adán hasta el monte Sinaí no había ley, por lo tanto había pecado, pero no había sentencia por el pecado. Nadie sabía que estaba pecando cuando pecaba, porque no había algo que le dijera matar es pecado, robar es pecado, engañar es pecado. No había ninguna ley. Pero el apóstol Pablo nos dice así, que vino la ley, y entonces, que así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. No había noción de pecado para el hombre antes de que se estableciera, se presentara la ley. Todo el mundo pecaba, pero no se le podía decir
has pecado. Pero cuando la ley se introdujo, cuando vino la ley a los hombres, entonces todos los hombres sabían que pecaban cuando cometían un pecado. Es por eso que el apóstol Pablo dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Cuando la ley apareció, entonces todo ser humano se dio cuenta que estaba en pecado. Por eso dice aquí que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Ahora que todo el mundo se dio cuenta que era pecador, que erraba ante Dios, se equivocaba ante Dios, Dios manifestó la abundancia, la grandeza de su amor, proveyendo para el hombre la manera gratuita de salvación, de perdón de pecados y de vida eterna. Por eso dice el apóstol Pablo en este versículo 20 del capítulo 5 de la carta a los Romanos, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No dice más cuando el pecado abundó, sobreabundó el bautismo, no, sobreabundó la gracia. La gracia está por encima de todas las gracias que Dios ha dado al hombre. Por eso es triste, decepcionante que personas que hayan leído toda su vida las Sagradas Escrituras y hasta las hayan enseñado, ahora aparezcan diciendo que el nombre del bautismo es gracia. ¿Qué es esto? No es más para mí que una blasfemia, no es más para mí que basura teológica la que le están dando al ser humano. Quieren tenerlo en el abismo de las tinieblas, quieren enviarlo al infierno eterno junto con el diablo y sus ángeles. Debemos considerar amplia e inteligentemente las palabras del apóstol Pablo cuando dice, pero la ley se introdujo para el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Más grande la cantidad de los favores de la gracia de Dios que nosotros no merecemos, la que Dios dio al ser humano. Ojalá pudiéramos todos darle la importancia que merece este versículo, estas palabras de Pablo, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios, la gracia de Cristo Jesús. Con justa razón, el apóstol Pablo dice en Efesios 2:8 de la siguiente manera. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es don de Dios. Es importante y es interesante, es conveniente que pongamos oídos temerosos, que pongamos oídos reverentes a la palabra de Dios que nos dice que somos salvos por la fe, que todo hombre y toda mujer puede ser salvo por la fe en Cristo, sin tener que sentirse obligada
a tener que hacer algo para satisfacer a la justicia divina, porque nunca lo va a lograr. No estoy negando la realidad de lo que dice el versículo 10, cuando dice que somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No estoy negando eso, sino estoy afirmando y reafirmando el ejemplo que vimos entre Felipe y el eunuco que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Felipe le explicaba a este tesorero de la reina de Candace la parte del libro de Isaías que él estaba leyendo, y le preguntó a Felipe, el eunuco, ¿de quién dice esto? ¿De él o de algún otro? Y dice el libro de los Hechos que a partir de esa palabra Felipe le explicó el Evangelio de Jesús. Y llegando a cierta agua, el eunuco le preguntó a Felipe y le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le contestó, si crees de todo corazón, si crees, bien puedes hacerlo. Así que el bautismo no es para ser salvo, sino es porque se es salvo, porque se ha creído en Cristo Jesús por la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Yeah.